Bueno, Dios les bendiga. Amén, Vamos a hermano. hacer una oración. Estamos aquí en la casa de mi hermano Oscar Piedrahíta Amén. haciendo una refán. Esta es la refán 2. Ya hice la refán 1. Para todos los interesados pueden encontrarme pues ahí como El Sembrador en YouTube. Entonces, hermanos, vamos a iniciar haciendo una oración, porque la Biblia dice que sin Él nada somos y Amén. sin Él nada podemos hacer. Amén. Señor Jesús, Soberano Dios, gracias te Padre, damos por la oportunidad que nos concedes en esta hora de estar en tu presencia. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí enseñando tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, de todos los que escuchen esta enseñanza de la refán. En el nombre de Jesús sabemos que tu palabra es la que quebranta el corazón, la que rompe toda cadena. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que obres en todos los oyentes. Amén, amén. Digamos al Señor gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, leamos en San Mateo capítulo 13. Yo leo muy despacio, hermano, y muy enredado. Bueno, entonces vea. Venga, yo lo leo. Sí, porque Hola, yo estoy hermano. acá. Porque yo leo muy despacio, hermano. Yo leo Présteme las gafitas. hermano. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 13, pero entonces vamos a leer en el versículo 10. Ya en la refán 1 explicaba lo que es la parábola, por qué Jesús le hablaba por parábolas a la gente. Pero hoy vamos a ver el propósito de la parábola, capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Siéntese. Bueno, entonces yo le decía a los de la refán 1, allí en la vereda de la Guarí, donde la hermana Pilar, estaba su esposo, sus hijas, su nieta. Entonces yo les decía que Dios hablaba por parábolas, Jesús hablaba por parábolas en ese tiempo. Parábolas quiere decir misterios escondidos. Amén. El Evangelio es una revelación hoy en día, es revelación de Dios. No todo el mundo tiene la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Nosotros andamos predicando el Evangelio por todas partes y hay gente que no le interesa. Simplemente ellos creen que el dinero, que porque no tienen necesidad en ese momento, el Evangelio para ellos se convierte en algo molesto. O los evangélicos para ellos somos molestos. Pero cuando tienen una necesidad, ahí sí de pronto se acuerdan de pedir peticiones, pedir oraciones por alguna enfermedad que tengan. Entonces, Dios con Jesús pasaba igualmente. A Jesús lo seguían multitudes. Jesús es el hombre más famoso del mundo. Amén. Desde entonces y hasta hoy en día. Y la gente, por conocer a Jesús, se amontonaban, porque él era muy famoso. Pero aparte de ser famoso, él también hacía muchos milagros. Y la gente se alimentaba, porque él los alimentaba. Y siempre la gente lo buscaba por la necesidad que tenía. Pero mientras él predicaba, la gente estaba pendiente del milagro que él iba a hacer, porque esos llevaban enfermos,
llevaban hambre, ellos estaban muy necesitados y llegaban a él por una necesidad. Entonces ellos estaban más pendientes de en qué momento Dios iba a hacer una obra o un milagro que en escuchar su palabra. Entonces su mente estaba distraída, ellos estaban pensando en otras cosas, pero menos en lo que Jesús estaba hablando. Amén. Entonces, por eso Él les hablaba por parábolas, porque ellos estaban interesados en algo físico, pero no en lo que Jesús le interesaba, que era el reino de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, la parábola del sembrador. No os preocupéis, cuando Jesús habla de los afanes de este siglo. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero resulta de que a la gente no le interesaba el reino de Dios. A Jesús le interesaba era que la gente escuchara el mensaje. Hoy en día la gente busca milagros y busca muchas cosas físicamente, pero no les interesa el mensaje. Entonces, por eso el evangelio hoy en día, aunque se está predicando y nosotros nos interesamos por predicar, el evangelio es por revelación. Pero ¿a quién se le revela el evangelio? Al que está interesado, al que realmente busca a Dios y está buscando es el bienestar de la salvación de su alma. Amén. No físicamente, porque Dios, tenemos que tener en cuenta que Él hace salir su sol a todos, pero la gente no entiende eso. Solamente ellos piensan que por su propio esfuerzo es que consiguen trabajo, que por su propio esfuerzo es que tienen lo que tienen. Si tienen una casa, si tienen un carro, no entienden que eso es porque Dios les ha proveído. Amén. Todas esas cosas que tienen. Entonces, el evangelio no le interesa a la gente. Por eso quiero aquí a los que estamos aquí, que cuando escuchemos el evangelio estemos atentos. Amén. No sea que de pronto nos esté hablando Jesús por parábolas, porque eso depende de nosotros. Nosotros entendemos la palabra cuando prestamos oído, cuando estamos atentos, cuando nos interesa qué es lo que nos va a enseñar. Porque es que, mire que la gente se interesa mucho por las cosas materiales, pero resulta de que eso es pasajero. Pero la salvación, la palabra, es vida eterna para todos los seres humanos. Este cuerpo físico va a pasar a la eternidad y vamos a morir. Amén. Pero la salvación del alma es por toda la eternidad con el Señor en el cielo, y ese es el propósito de la palabra de Amén. Dios. Pero como la gente no entiende ese regalo tan grande que Dios está ofreciendo, entonces la gente se distrae fácilmente con cosas hasta muy sencillas. Por ejemplo, las mujeres que están escuchando la palabra están pendientes de la cocina, están pendientes de ir de pronto a preparar algo para los que están en la reunión. Entonces se distraen. De pronto el caballero está interesado en irse a recostarse porque está cansado, a descansar. Entonces su mente se distrae. Por eso Jesús les hablaba por parábolas, porque la gente no le interesaba la palabra de Dios. Pero si nosotros nos interesamos en lo que Dios habla, yo creo que usted, hermano Oscar, y usted también que nació en este hogar cristiano y ha escuchado la palabra de Dios, recuerdan a Marta y a María. Marta era una mujer que cuando él llegó a la casa de estas dos mujeres se fue a la cocina a preparar y a organizar, mientras que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Y Marta le reclamó a Jesús porque su hermana estaba sentada y no le estaba ayudando. Y Jesús le dice a Marta, Marta, afanada estás en todos tus quehaceres, pero a ti te digo que esta ha escogido la mejor parte. Amén. La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Amén. Así sea para que no se vuelva evangélico en el momento, porque es que la obra la va haciendo en la palabra. Es la palabra, con el tiempo comienza uno. Mire, yo por ejemplo conocí el evangelio a los 10 años. Escuché la palabra
Bien pueda, bien pueda. Otro que nos va a escuchar. Venga, siéntese aquí ahora y nos escucha la palabra de Dios. Un momentito. Entonces, miren, yo escuché la palabra de niño y me vine a bautizar a los 30 años. ¿Por qué? Porque esa palabra que me hablaron cuando yo era niño siempre estaba en mi mente. En todo momento estaba en mi mente. Cuando yo estaba en una discoteca o en cualquier lugar así que había algún peligro, yo me acordaba de la palabra, uy, si yo me llegara a morir en este momento me voy a condenar. Entonces, lo importante es escuchar la palabra, así sea para un futuro. Porque esa palabra, en un futuro, va a ser la obra. Amén. Seguro que sí. Entonces, el propósito de la parábola, ¿por qué hablaba Dios por parábolas? Es, primero, porque la gente le interesaba más bien lo material que el propósito que Dios tenía con predicar su palabra. Amén. Hoy en día sucede igual. Si la persona se distrae y no escucha la palabra, como enseñaba yo en la Refan 1, en la Refan 1 yo decía, cuando vamos a un colegio o a una universidad o a cualquier instituto, nosotros vamos porque nos interesa aprender, porque nos interesa salir adelante, tener una profesión, por ejemplo, terminar la primaria, terminar el bachiller y entrar a una universidad para conseguir un doctorado o una carrera. Y el que quiere lograr eso tiene que estar atento a lo que le enseñan, porque si no, en los exámenes, sea en la escuela o en el colegio, siempre le va a ir mal, porque no está atento. Y a la final, cuando llegue a la universidad, no va a tener el puntaje que necesita. Entonces se va a quedar en un simple bachillerato, o algunos ni terminan el bachillerato porque son personas que no prestaron atención, no les importó lo que estaba enseñando el profesor. Lo mismo en este tiempo, si nosotros no nos interesa el evangelio, va a llegar el día que nos vamos a quedar en esta tierra. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, va a venir el lloro y el crujir de dientes. Y la gente dice la Biblia que buscará la muerte en aquel tiempo y no la va a hallar, por el desespero. Porque sobre todo ustedes, que son nacidos en un hogar cristiano, que tuvieron un padre y una madre que les hablaron del evangelio, y cuando ellos desaparezcan de esta tierra, dígame el desespero de ustedes, se los llevó el Señor y nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque no nos interesó la palabra. Amén. Entonces, ese es el propósito de la palabra, de la parábola. Pero ya en la Refan 3, el Señor comienza a explicarle a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntaron, esto es un adelantico nomás, porque en la Refan 3 vamos a dar la explicación de la parábola, el propósito que Dios tiene con esa parábola y la explicación a los que les interesa, porque el que le interesa, cuando algo no lo entienden, sea en el colegio, en la universidad, ¿qué hacen? Preguntan, ¿cierto? Para quedar bien claritos de la enseñanza. Eso es lo que pasó con los discípulos. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dice, porque de oídos oyen pesadamente y con sus ojos no quieren ver tampoco. Entonces eso está pasando hoy en día. La gente a lo bueno le llaman malo y a lo bueno le llaman bueno. Perdón. Y a lo malo. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Ajá. Entonces, hasta ahí la enseñanza. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí le quedó claro? Sí. Lo que es la parábola. ¿Por qué me gusta a mí hablar, aunque esto no está dentro de la Refan? ¿Por qué me gusta a mí enseñar esta parte del sembrador? Porque es para que la gente, cuando escuchen la palabra, estén atentos. Bien atentos. Y si algo no entienden, pregunten. Eso es lo lindo de la Refan. Bueno, entonces, hermano Oscar, ¿tiene algún aporte? No, hermano, muy bonito lo de Refan, hermano, y que el Señor siga hablándole a estos muchachos para que algún día lleguen al conocimiento de la verdad, hermano. Lo más importante es que ellos entiendan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén.
Hermana Gloria, ¿qué tiene para decirle usted a sus hijitos lindos? No, hermano, primero que todo, dándole gracias a Dios por la oportunidad de que puedan venir a hacer estos refanes en este lado y acá en mi casa. Y que sí, que la gente escuche y que primeramente mis hijos. Bueno, Dios tiene un propósito con ellos. Amén. Vean, hermanos, yo les digo, para la gloria de Dios, yo en el valle hacía refanes. Y yo comenzaba haciendo refanes los días sábados desde las 2 de la tarde hasta la hora del culto, o sea, de 15 minuticos. Y pasaba a otra casa. Y siempre eran de hijos de cristianos. Y gracias a Dios porque terminábamos la refán, esos jóvenes terminaban arrepentidos. O esos padres o esposos. A mí me gustaba mucho visitar a los hermanos, a las familias de cristianos que tenían hijos o esposo o esposa en conversa. La refán es algo muy clarito, muy claro. Si usted lo escucha desde el principio hasta terminar, eso es como si recibiera doctrina. El que escribió la refán fue inspirado por Dios, un hombre que Dios lo usó. Así que, hermanos, aprovechemos la refán, amigos, escuchen la refán y, hermanos, cíñasen a la refán. Que Dios los bendiga. Gracias al hermano Oscar y a los muchachos. Vean, Cristian. una de las cosas de la refán y que se me pasó en este momento es preguntar por el nombre de cada uno. Cristian. Cristian, ya la iglesia lo conoce, ¿cierto? Y Jonathan. Jonathan. Entonces, que Dios los bendiga y gracias por escucharnos.